Vamos a continuar donde habíamos quedado. Eh, ya habíamos visto que algunas de las causas de maldición o de contaminación espiritual, ya vimos, por ejemplo, los traumas, ahora estamos viendo los vicios. Y alcanzamos a hablar algo del alcohol, de las drogas ilícitas y las drogas por prescripción médica, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que en las escrituras habla de el vino, el mosto, ¿cierto? Sin embargo, el concepto principal, ¿cierto?, es el embriagarse. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice, no os embriaguéis, ¿cierto?, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso nos habla también, por ejemplo, en Proverbios dice, no mires el vino cuando rojea, o para quién es la herida, para quién es el ojo, ¿cómo se llama?, amoratado, sino para quién se da el vino, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver de que los vicios en el alcohol, el vino, el whisky, cerveza, etcétera, etcétera, nos va a provocar una maldición. Incluso cuando habla del vino y de la borrachera en Proverbios 23, habla de que como mordedura de serpiente. Entonces vemos de que hay algún grado de contaminación espiritual. Ahora, con respecto a los vicios en general, cualquiera sea el vicio, nosotros podemos encontrar de que una cosa inanimada no nos puede controlar, por ejemplo, ¿cierto? Pero, sin embargo, nosotros nos podemos someter al vicio y nos hacemos esclavos de aquel. Por ejemplo, en las Escrituras dice de que aquel que es vencido por algo se hace esclavo de aquel que es vencido. También Pablo dice de que si nosotros obedecemos a alguien, nos hacemos siervos de aquel a quien obedecemos. Si yo obedezco al alcohol, si yo obedezco a las drogas o cualquier otro vicio, me hago esclavo de aquello. Por lo tanto, hay contaminación demoníaca. No es que puede haber, yo no puedo ser esclavo de algo inanimado, sino que realmente me estoy haciendo esclavo y estoy abriendo la puerta para que demonios empiecen a esclavizarme y controlarme. Amén. Entonces, cualquier vicio que hayamos tenido o que tengamos de alcohol, ¿cierto?, o de drogas ilícitas o por prescripción médica, nos va a traer contaminación demoníaca. Ahora, con respecto a las drogas, nosotros vimos ilícitas, por prescripción médica, ¿cierto? Eh, no necesariamente habla de todos los medicamentos, aunque hay algunos predicadores que sí dicen de que todos los medicamentos podrían acarrear algún grado de contaminación o dependencia del medicamento más que de la gracia divina. Nosotros tenemos que entender de que no necesariamente Dios va a sanar todas las enfermedades. Ahora, ¿Dios quiere que nos enfermemos? Yo creo que no. Es como, por ejemplo, yo no quiero que a mi hijo le pasen cosas malas. Yo no quiero que sufra, yo no quiero que sienta tristeza, yo no quiero que sienta pena, yo quiero que esté constantemente feliz. Pero, como papá, sé que hay cosas que tiene que vivir. Tiene que enfrentarse a ciertos problemas a medida que va creciendo para que aprenda a vivir, controlar, ¿cierto? Y manejar las emociones de tristeza, de enojo, de pena, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo lo castigo o lo reto, yo sé que él se va a enojar y tengo que dejar que se enoje, pero tengo que ayudarlo a modular esa emoción y no como, por ejemplo, ¿sientes que estás enojado? Mira, no, porque eso no es ayudarlo a controlar una emoción, sino eso es darle herramientas al niño para que después me manipule, ¿cierto? Y hacerlo el centro de, ¿cómo se llama?, el universo. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay veces, ¿cómo se llama?, que mi hijo, ¿cómo se llama?, yo lo reto, ¿cierto? ¿Cómo se llama?, o le digo que no a esto, y él empieza con un grito de, ¿cómo se llama?, enojo. No, que quiere callar. Entonces, no, 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 a ver, se me calma. No, que, no, se me calma. Se me calma. Cálmese. Entonces, yo le estoy ayudando a que está. Nunca voy en contra de que él, ¿cómo se llama?, se enoje, pero sí de que la reacción que tiene es algo que yo no le puedo permitir. Y eso ayuda a que él module la emoción. Yo no ataco que él se sienta mal, porque es obvio que se va a sentir mal con un castigo, ¿cierto? Sino que en la reacción, yo lo ayudo en la reacción. ¿Me entiende? ¿Cómo se llama? Ejemplo, ¿cómo se llama? Hay veces que está muy frustrado y dice, no, mamá, no quiero. No,
no le va a faltar el respeto a la mamá. No, no, a la mamá no se le habla así. Jamás. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? No castrar su emoción, sino controlar su reacción. Él se puede sentir muy frustrado porque la mamá le está diciendo algo que no, pero él tiene que saber que no puede dejarse dominar por la emoción. ¿Me entiende? Ahora, yo no lo voy a castrar porque sé que es algo que yo tengo que soportar como papá, porque está en un proceso que todavía no puede controlar sus emociones. Entonces yo sé que es algo que voy a tener que estar corrigiendo constantemente y que no va a entender porque no tiene su capacidad cerebral de entender. Pero eso no quiere decir que yo no tengo que corregir. Como papá sé que tengo un periodo donde tengo que corregirlo y saber que me va a tomar un tiempo. Pero yo no lo puedo hacer el centro de la emoción, ¿ya? Sino que yo tengo que corregir la reacción. Si no, van a ser hombres y mujeres centrados en sus sentimientos. ¿Me entiende? Ejemplo, estoy enojado y la gente tiene que entender que estoy enojado. Y no, no, pues hermanos. Un verdadero hombre y una mujer madura, puedo estar con tristeza, con pena, con enojo, con alegría, un montón de cosas, pero yo no tengo por qué invadir la libertad del otro. Es mi emoción, en mi vida, pero yo tengo que aprender a regular mi expresión, no por los demás, sino porque yo tengo que ser una persona que tenga lo que llama la Biblia dominio propio. ¿Me entienden? Bueno, pero estaba hablando de esto por el tema de las enfermedades. Entonces, Dios no quiere que nos pasen cosas malas, obviamente. Tampoco quiere que nosotros tengamos tristeza, ni llanto, ni cosas, pero como un padre, así como nosotros, siendo pecadores, ¿cierto? En una buena paternidad, según la Biblia, tenemos que llevar a nuestro hijo a la madurez, mucho más Dios que es perfecto. Por eso que Hebreos nos dice de que ningún castigo, ¿cierto?, al presente es causa de gozo, ¿cierto? Pero a la postre Dios nos hace partícipe de su justicia, de su carácter, de su santificación. Entonces, Dios no quiere que nos pasen cosas malas, pero sabe que tenemos que aprender, porque nos está preparando para la madurez en el sentido post-resurrección. Una madurez de reino, una mentalidad de reino. Entonces, así como un niño tiene que aprender, nosotros también, ¿cierto? Dios no está en contra en sí mismo de que usted se enoje, porque es un sentimiento o una capacidad que Dios le creó, ni tampoco está en contra de que usted se sienta feliz, de que se sienta triste, etcétera, etcétera. Lo que Dios quiere es que usted tenga dominio propio, que usted pueda encauzar y usted no sea esclavo de sus emociones. Amén. En cambio, por ejemplo, este pensamiento progresista está haciendo que los padres hagan que los hijos, en vez de ser libres de sus emociones y que ellos aprendan a controlarlas, es que sean esclavos de sus emociones y ocupen sus emociones para ser el centro. Entonces alimentan la carne. Entonces, cuando sean adultos y se encuentren con una situación donde literalmente para poder hacer lo correcto, incluso para ellos mismos o para su familia, tienen que tener la capacidad de controlar la emoción, dejarla a un lado, tomar una decisión con la cabeza fría, no tienen esa capacidad. Porque los padres de ahora le enfocan tanto en su emoción, sé que estás enojado, respira, yo te entiendo, que le quitan esa capacidad. Entonces, cuando sean adultos, se van a centrar en la emoción, es que me tienen que entender, es que yo estoy enojado y tengo que estar enojado. ¿Me entienden? Entonces, no van a tener la capacidad de hacer a un lado la emoción, ¿cierto? Que nada tiene que ver con sentirla o no, o nada tiene que ver con reprimirla, sino que yo tenga la capacidad de que aunque me sienta así y que no me sienta culpable por eso, aunque me sienta así, tengo la capacidad de dejarla a un lado, tomar la decisión que tengo que tomar y hacer lo correcto, no por la emoción, no por la sed de venganza que tengo contra el otro, no por el enojo, no por la tristeza, no por la envidia, no por los celos. ¿Y cuál es el problema? Que esta generación que se viene, desgraciadamente, va a estar centrada en su emoción y le va a exigir al mundo que lo entienda. Y si está enojado va a patear la perra y le va a importar nada. El que no me quiere entender y el que no quiere estar conmigo se va. ¿Y qué tipo de hijos van a criar ellos, hermanos? Por eso que estas generaciones de ahora no quieren tener hijos. Porque no están entrenados para sufrir la frustración de que algo no se va a hacer como yo quiero.
Hoy día estaba, ¿cómo se llama? Escuchando a ¿cómo se llama? Un hermano que, ¿cómo se llama? Él hablaba, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que es un tema que he estado, ¿cómo se llama? Meditando, ¿cierto? En estos meses con Dios, ¿cierto? Del tema de, ¿cómo se llama? Una persona que dijo, pastor, llevo 15 años casado y me he dado cuenta que no soy feliz. ¿Me puedo divorciar? Entonces él le dice, ¿y quién te dijo a ti que el matrimonio era para ser feliz? A ver, obviando, obviamente, hermanos, obviando el maltrato físico, el maltrato psicológico y todas esas cosas que hemos hablado nosotros, que son cosas que no hay que tolerar. Obviando eso, ¿no? Estoy hablando de una persona que lleva 15 años y dice, no soy feliz, por lo tanto tengo que buscar mi felicidad, me divorcio, me separo y busco a alguien que realmente me haga feliz. Entonces dice, ¿quién te dijo a ti que el matrimonio es para ser feliz o que las circunstancias de la vida son para ser feliz? Si yo me enfoco en buscar mi felicidad, no voy a ser realmente feliz. ¿Entiendes? Porque el gozo de Dios viene cuando yo puedo ser un canal de bendición para llevar a otras personas a que sean felices. No tiene que ver con que yo sea una persona que me ponga en el suelo para que me pisoteen. Estoy hablando de una relación sana, en el matrimonio, con nuestros hijos. Yo siembro para que ellos sean felices y en eso voy a encontrar gozo. Jesús es el mayor ejemplo. Él vino al mundo no para ser feliz, para darnos a nosotros el gozo. Vino literalmente a puro sufrir, dice, experimentado el quebranto, etcétera, etcétera, y en eso se gozó, en lo que iba a lograr. Por eso que en Isaías 53 dice, y se gozará o se alegrará del fruto de su alma, o del fruto de su padecimiento. Y en Hebreos 12 dice, ¿cierto?, que en la esperanza del gozo que le era propuesto después de la resurrección, ¿cierto?, él se afirmó para poder sufrir la cruz. ¿Me entienden? Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Entonces, Dios no quiere que nos pasen cosas malas, por Él que nunca nos enfermáramos, pero no todas las enfermedades las va a sanar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque lo que Dios busca es otra cosa, más allá de la sanidad física. Usted dirá, es que la Biblia dice de que somos sanos por sus llagas, etcétera, etcétera. Sí, pero nosotros tenemos que ver de que el enfoque de Dios va más allá. Por eso que les di el ejemplo de, ¿cómo se llama?, un hijo. Mi enfoque es formarlo, por mí que no llorara nunca, que nunca sintiera tristeza, que él siempre estuviese contento, con una sonrisa en la cara, ¿cierto?, que él siempre verlo feliz. Pero tengo que entender una realidad de que es parte de su desarrollo enfrentarse a situaciones que se tiene que enfrentar, obviamente a la edad que le corresponden, y dentro de un ambiente que yo puedo modular, ¿cierto? Eso es lo ideal, pero el niño se va a enfrentar a situaciones donde yo no puedo estar ahí también, ¿cierto? Pero, ¿cuánto más Dios con nosotros? Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo que Dios tiene que sanar toda enfermedad y que si alguien está enfermo y no es sano milagrosamente es porque necesariamente hay algo malo. ¿Me entienden? Dios tiene una visión mayor, una visión de carácter eterno. Pablo, él habla de un aguijón en su carne. Muchos teólogos creen que era una enfermedad. Muchos teólogos creen que probablemente eran ataques que le venían de, ¿cómo se llama?, epilepsia. Otros hablan de tartamudez, otros hablan de un grano que le salía aquí en la frente, pero probablemente sea algo médico, porque por algo andaba con Lucas el médico, ¿cierto?, para todos lados. Probablemente sí le daban algún ataque, ¿cómo se llama?, epiléptico o algo así, ¿cierto? Y Lucas quizás él sabía cómo se llama, reaccionar, ¿cierto?, para que no se mordiera la lengua, quizás, o algo así. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, nos encontramos, ¿cómo se llama?, con Timoteo, donde llegando a ser apóstol, porque yo les podría probar de que él, ¿cierto?, en algún momento llegó a ser apóstol, pero siendo pastor, obispo, ¿cierto?, de un ministerio activo en el reino de Dios, de Pablo, donde los demonios salían, la gente, había muchos milagros, incluso las escrituras dicen milagros poco comunes. O sea, ya del hecho de que el milagro es algo extraordinario, ¿cierto?, de todos los milagros, Pablo hizo muchos milagros que eran poco comunes. Y en ese ministerio Pablo no lo pudo sanar, sino que le escribe, por tus frecuentes enfermedades estomacales, ¿cierto?, toma un poco de vino en vez de agua. Entonces, por eso yo digo de que no necesariamente toda enfermedad Dios la va a sanar, pero sí Dios quiere que nosotros gocemos de salud física y emocional.
¿Me entiendes? Pero hay situaciones que tenemos que enfrentar. Hay enfermedades que pueden tener una causa de maldición, hay enfermedades que pueden tener una causa natural, que también puede ser una maldición. Por ejemplo, eh, cosas que puede haber pasado que yo no me cuidé y ahora estoy viviendo una consecuencia de quizás algunos excesos. Y obviamente Dios en su misericordia lo puede sanar o no lo puede sanar, pero toda circunstancia, enfermedad, lo que sea, Dios lo puede usar como un instrumento para formarnos. Y de hecho lo va a usar como un instrumento de formación para desarrollar nuestro carácter. ¿Amén? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, por ejemplo, no es pecado tomar un medicamento. Si usted está resfriado, ¿cierto? Usted tiene la fe suficiente para confiar en Dios y, ¿cierto? Y no tomar nada, pero si usted está enfermo, ¿cierto? Y tiene dolor de cabeza, migraña, ¿cierto? Malestar de cuerpo, y se toma un paracetamol o lo que el médico le diga, creo que no es pecado en sí mismo. ¿Ya? Si usted toma, ¿cómo se llama? Vitaminas, por ejemplo, porque está bajo en ciertas cosas, creo que tampoco en sí mismo es pecado. ¿Ya? Pero sí tenemos que entender de que hay algunos medicamentos que alteran el estado de conciencia. Y eso sí, sí o sí, van a causar un grado de contaminación demoníaca. Hay medicamentos, por ejemplo, yo sí, ¿cómo se llama? En esto estoy en contra, porque hay pastillas para dormir que son hipnóticos, otros que podrían ser incluso hasta ansiolíticos, y ese tipo de medicamentos sí causa una alteración de conciencia. Hay pastillas que son para dormir que muchas veces se dan en el tratamiento de insomnio o conjuntamente en el tratamiento de la depresión, ¿cierto? Que sí te causan una alteración grave de conciencia y eso va a causar contaminación demoníaca. Si usted las ha usado, probablemente necesita liberación, ¿ya? Porque en esa alteración de estado de conciencia entran demonios. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué más? Las pastillas que se usan para regular la depresión también provocan un estado de conciencia, porque lo que hacen, bueno, hay diferentes tipos y diferentes tipos de, ¿cómo se llama?, mecanismos, pero en sí mismo lo que se busca es atenuar, ¿cierto?, el sentimiento o los sentimientos, el conjunto de sentimientos que provoca la depresión, ¿cierto?, clínicamente para poder salvaguardar un intento de suicidio. ¿Cierto? Que es como el culmine, ¿cierto? De cómo se llama la depresión y lo que se trata de evitar. Entonces, desde ese punto de vista, alteran la conciencia y lo que buscan es mantenerme en una situación sentimental o emocional estable. Pero nosotros vemos que es una alteración externa. Por lo tanto, hay una alteración de mi conciencia, de mi funcionamiento hormonal, ¿cierto? De mis sentimientos y obviamente de mi voluntad. Yo no voy a reaccionar como se llama, reaccionaría. ¿Ya? Ahora, tenemos que entender de que la medicina obviamente es la herramienta que hay para evitar, por ejemplo, un desenlace peor, ¿cierto? Pero ese tipo de medicamentos, aunque sean con prescripción médica, van a causar grados de contaminación demoníaca. ¿Me entiende? Entonces, usted dirá, entonces, ¿cómo combatimos la depresión? ¿Cómo combatimos estas cosas que pueden estar en un grado alto de contaminación? Nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que tener fe para poder creerle a Dios y para poder ser sanados por Dios de una depresión. Nosotros tenemos que entender de que como iglesia tenemos que darnos cuenta de que la depresión es un fenómeno que cada vez se va a hacer mayor, más latente, más común. Creo que es una de las enfermedades más recurrentes, ¿cierto? Y que justamente es una de las formas de oprimir de Satanás al ser humano. Entonces, ¿cómo podemos tratar una depresión? Eso es realmente es un tema muy largo, ¿cierto? Yo les sugiero poder escuchar los estudios del apóstol Darío Parich que hablan del tema de la depresión. Creo que se los he compartido en el grupo porque son muy buenos. Pero creo que en un caso así, ejemplo, yo en 2 oportunidades o más he estado en circunstancias donde ya no he podido dormir, por ejemplo. Bueno, esto fue cierto hace tiempo atrás, que he estado una semana durmiendo 1 hora diaria porque no podía conciliar el sueño por causa de una
un estado depresivo por el que estuve pasando. Entonces, cuando uno va al médico, tienes una puerta, un camino corto que tomar. Tómate esta pastilla, va a regular tu depresión, y tómate esta pastilla y te va a hacer dormir. Entonces, claro, está al alcance, es rápido. Humanamente es lo que el médico, ya sea el psiquiatra, tiene que hacer, porque él tiene que salvaguardar nuestra salud. Pero muchas veces a nosotros nos cuesta darnos la vuelta larga. No estamos dispuestos a tratar un tema de raíz y de fondo. Es que voy a estar un año más entonces luchando con la depresión, entre que duermo con somnolencia, que aquí, que allá. Hermano, mejor que esté un tiempo largo pero que sea tratado por Dios, a que esté un tiempo corto y a usted le pongan un parche en la herida. Y usted empieza a construir su personalidad y su carácter sobre ese parche que le pusieron y la herida todavía está ahí. Eso fragmenta el alma y eso también puede terminar causando contaminación demoníaca. ¿Me entienden? Entonces, nosotros siempre nos vamos por la vuelta corta. Por ejemplo, yo como kinesiólogo tengo pacientes, ¿cierto? Donde yo rara vez tomo algún medicamento para el dolor muscular o el dolor de cuerpo, salvo cuando estoy con un resfrío. Por ejemplo, si tengo una lesión en el hombro, en el codo, o como se llama, tendinitis, ¿cierto? Como se llama en las manos, rara vez evito a toda costa tomar un antiinflamatorio o algo para calmar el dolor. Y una vez mi ¿cómo se llama? Esposa me dijo, pero ¿por qué no tomas algo para el dolor si te estás quejando a cada rato? Entonces le dije, mira, perdona si te molesta, ¿cómo se llama? Es que me queje, pero me duele. Entonces, no, es que lo que pasa es que si yo me tomo algo para el dolor y tengo un problema en la muñeca o en el codo, no me va a doler y yo voy a hacer cosas, ¿cierto? Porque el codo no me duele y resulta que me voy a dañar más el tendón o el músculo o el ligamento o la articulación. Y después me va a venir un dolor mayor, voy a tomar más medicamentos, se me va a inflamar, me voy a tomar antiinflamatorios y lo que voy a estar haciendo es dañando más eso y tapando solo el síntoma. Nosotros tenemos que entender de que, por ejemplo, el dolor físico, ¿cierto? No es algo que te da porque sí. Si a mí me duele la mano o se me inflama el codo o el hombro, es porque el cuerpo me está diciendo, oye, este ligamento se está rompiendo, este músculo está alterado, algo estás haciendo que está haciendo que este codo trabaje mal, o el pie trabaje mal, o tu rodilla trabaje mal. Por lo tanto, yo en vez de corregir la causa, tapo el parte. Y nosotros somos especialistas en eso, incluso en los caminos del Señor. Preferimos que nos den el parche, que nos tapen la herida, que nos tapen el síntoma, que nos solucionen el problema urgente, pero no estamos dispuestos a enfrentar la situación y tratar el tema de raíz, porque no estamos dispuestos a confrontar las situaciones complejas de la vida. ¿Me entienden? Entonces yo prefiero sentir el dolor, tratarlo con ejercicio, con hielo, ¿cierto? Con estiramientos, hasta que yo realmente arregle el problema que tengo, por ejemplo, en un tendón. El hielo me ayuda a desinflamar, ayuda con el dolor, y los estiramientos musculares le quitan tensión al tendón, ¿cierto? Y el reposo hace que yo le dé tiempo al tendón para que se repare. Y como tengo el dolor, no lo uso y eso me obliga a que se repare el tendón. ¿Me entienden? Entonces, así también, nosotros tenemos que entender de que los fármacos que alteran los estados de conciencia causan contaminación demoníaca. Creo que yo ya le dije de que esta palabra fármaco viene de la palabra farmaqueia, que por ejemplo en Apocalipsis es usada como fornicación, ¿cierto? O como hechicería, ¿cierto? Nosotros vemos en Gálatas 5:20, por ejemplo, que también es usada esa palabra. Lo vamos a leer. Gálatas 5:20. Dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esa palabra hechicería también es la palabra farmaqueia. Entonces, lo que significa esa palabra es medicación, magia, de la raíz farmaqueus, que es un droguista, un envenenador, alguien que use droga o hace una poción mágica. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender de que causa contaminación demoníaca y probablemente necesitemos liberación. Ahora,
Si usted está tomando algún tipo de fármaco y está en algún tipo de tratamiento, hay que ver caso a caso. Yo no aconsejaría a tontas y a locas decirle a alguien deje el medicamento ahora ya, ¿ya? Porque puede traer un efecto peor. Pero sí tiene que disponerse a dejarlo, ¿ya? Quizás no de golpe, aunque hay gente que sí tiene la fe suficiente para hacerlo. Y de un día para otro lo deja, tiene la convicción, pero tiene que saber de que no es mágico. Se va a meter en un proceso donde se tiene que dar la vuelta larga. Yo llevo años venciendo muchas cosas que están en mis emociones. Llevo 4 años y más luchando contra situaciones de mis emociones que se han manifestado en estos últimos 4 años, ¿cierto? Podría haber hecho un tratamiento que hubiese durado máximo un año con psicólogos, con un montón de cosas, pero he preferido darme la vuelta larga en el sentido de no simplemente tener una fe que no hace nada, ¿me entienden? Como Señor, sáname, Señor, tú eres mi sanador. No, sino empezar de conscientemente a darme cuenta. ¿Por qué tengo esta causa? ¿Por qué me causa esto? Tengo que cambiar aquí, tengo que perdonar acá, tengo que aprender a perdonar de corazón, tengo que perdonar esta situación, tengo que superar esto, tengo que aprender a afrontar estas situaciones, tengo que luchar contra la amargura, tengo que aprender a no albergar resentimiento, tengo que aprender cómo deshacerme, tengo que ver por qué me causan estas reacciones, estas situaciones, y así, a la luz de la escritura, a la luz del discipulado, a la luz de la administración. ¿Me entienden? Pero es una vuelta más larga y, entre comillas, más sufrida, porque no se te van los síntomas como magia, ¿me entienden? Pero la sanidad que resulta es profunda. Y esa sanidad profunda, como cambia el carácter y cambia nuestros sentimientos, voluntad y emociones, después nos hacemos inmunes a esas situaciones. En cambio, con el fármaco y el medicamento y el tratamiento psicológico, ¿cierto?, y psiquiátrico, en cierta manera, si me encuentro con situaciones fuertes, voy a ir al remedio que tuve antes, que es depender de un psiquiatra, de un psicólogo y los fármacos. ¿Me entienden? En cambio, ¿cómo se llama? No voy a producir en mí mismo el antídoto. Bueno, ¿qué más? Vicios, como ya les dije, todos los vicios bíblicamente nos hacemos esclavos de ellos. Otros vicios. Juegos de azar, como peleas de gallos, carreras de caballos, casinos, la lotería, rifas, ¿cierto? Cuando es un vicio, ¿ya? Vamos a ver la versión textual en Proverbios 13:11, que creo que es la raíz de muchos vicios que tienen que ver con el juego. Proverbios 13:11 se los voy a buscar acá para leerles la versión textual. (13:11) versión textual. No sé si la tengo. No la tengo. Ya, déjenme buscársela. Denme un segundo. Proverbios 13:11, versión textual, dice: Fortuna sin esfuerzo se desvanece, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Y ahí está el tema. La raíz de esto es querer conseguir fortuna sin esfuerzo. Ahora aquí hay un tema que también, por ejemplo, muchas veces se ha hablado de, por ejemplo, que tiene que ver con la lotería y cosas así. Yo personalmente creo que Dios podría, en un caso, no sé si decir especial, pero con algún propósito especial, podría hacer que una persona se gane una lotería o se gane una rifa. Dios podría hacer. Yo creo que en ese sentido Dios es soberano, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que yo recurra a estos juegos y a estas cosas para enriquecerme, haciendo a un lado mis obligaciones y lo que tengo que hacer, ¿me entiendes? Entonces, estar jugando semanalmente o mensualmente algo, esperando que de repente caiga algo, creo que que va a terminar siendo un vicio, ¿me entienden? Y va a terminar causando maldición sobre mis finanzas principalmente, y voy a terminar siendo esclavo de aquello, de esa esperanza, porque nosotros tenemos que entender de que las loterías, por ejemplo, ¿cierto? En cierta manera es una estafa, porque
¿cierto? Hacen que gane muy probablemente una o dos personas cada cierto tiempo para decir, ah, si alguien ganó yo también puedo. Entonces, porque si no fuese un negocio millonariamente rentable, nadie haría la lotería y por tanto dinero, ¿me entienden? Eso, carreras de caballos, rifas, etcétera, etcétera. No es, y yo personalmente les digo, tampoco creo que sea malo en sí mismo, por ejemplo, de repente hay gente que para una cooperación, para alguien, ¿cierto? O en el colegio, hacen una rifa y cooperar con ellos. Creo que eso no es un vicio. Pero nosotros no podemos querer enriquecernos o ganar un premio jugando a esas cosas. ¿Me entienden? Ahora, yo les digo de que en casos especiales o con algún propósito en particular, Dios podría usar ciertas cosas, aunque creo que Dios no va a bendecir a alguien que se va al casino, por ejemplo, para apostar, por ejemplo. ¿Verdad? Porque es un vicio. Pero sí, en ciertas circunstancias, con un propósito determinado, Dios podría. No, yo no quiero decir que lo hace, pero podría. ¿Ya? Pero tendría que tener algún propósito especial con aquello. Pero nosotros no tenemos que recurrir a eso necesariamente, porque podríamos terminar con contaminación demoníaca. En 1 Timoteo 6, del 9 al 10, dice de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Amén? Acuérdense que Pablo dice, he sido enseñado por las circunstancias que Dios lo ha hecho vivir. Dios lo hizo vivir en pobreza, en escasez, Dios lo hizo vivir en abundancia. Entonces, por esas circunstancias de que cuando tenía abundancia tenía que cuidarse de jactarse, tenía que ser un buen administrador, etcétera, etcétera, y en la escasez de no amargarse, no deprimirse, no perder esperanza, sino seguir siéndole fiel a Dios en cada aspecto de su vida, en eso aprendió a tener abundancia y tener escasez. Como él también dice de que la piedad acompañada de contentamiento es de gran provecho. Amén. Eso. ¿Qué más? Otros vicios. Pornografía, revistas, videos o audios. ¿Ya? Independientemente de cómo sea, nosotros tenemos que entender de que la palabra pornografía, según la RAE, ¿cierto?, quiere decir tratado acerca de la prostitución. Viene del griego de la palabra porné, que significa prostituta, y graphein, que significa graficar, escribir, dibujar, narrar, etc. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con la pornografía, nos encontramos con una prostitución. A través del video, a través de la imagen, es como si uno cayera con un prostituto o con una prostituta. ¿Me entienden? Porque eso es la pornografía, una forma de prostituirse, de vender sexo. ¿Me entienden? Ahora, la Biblia habla de prostituta o ramera. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, del 15 al 16, dice que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella. También nos encontramos nosotros que Jesús habla del adulterio. Dice en Mateo 5:28 que si ya miras a una mujer, y esto aplica para las mujeres también, si miras a un hombre para codiciarlo, a una mujer, y lo codicias en tu corazón, ya adulteraste con él o con ella en tu corazón. Nosotros tenemos que entender de que el pecado en sí mismo es la codicia. Ya la codicia, de querer codiciar ese cuerpo, querer codiciar esa situación, querer codiciar un acto sexual con alguien, aunque no se lo imagine, pero usted ya lo codicia, ¿cierto? Ya pecó. Por eso que, en cierta manera, si yo soy un hombre casado, por ejemplo, el coqueteo con otra mujer es adulterio. O mi esposa, si tiene algún tipo de coqueteo con otro hombre y ella deja o da espacio para eso, está adulterando. Porque está codiciando esa situación. Aunque probablemente ella diga de que no va a permitir que pase nada más. O que yo diga, no, yo no voy a permitir que pase nada más. Pero obviamente, si yo ya di espacio para eso, tarde que temprano voy a caer en adulterio. Los adulterios, hermanos y hermanas, no ocurren por accidente, que yo voy por la calle, veo a una mujer, le digo hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Ella me dice hola, ¿cómo estás? Y adulteré con ella y forniqué.
Obviamente son situaciones que se van dando, alguien que conozco, alguien que he visto, alguien que ya me atrajo y ya guardé eso en mi corazón y cuando, no sé, tengo un despecho con mi esposa, ¿cierto? Pero con mi esposo, ¿cómo me voy a vengar o cómo voy a hacer algo? Y se me viene a la mente al que albergué cierto atractivo en mi corazón y caigo en fornicación. O cuando estoy en una crisis con un compañero en el trabajo, con una compañera en el trabajo, estoy en una crisis, ¿cierto?, en el matrimonio y empiezo a abrir mi corazón con esa persona y termino cayendo. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Y, y la pornografía, hermanos, es recurrir a una ramera o a una prostituta. ¿Ya? La palabra fornicación, usada en la Biblia, viene de la palabra porneia, que también significa prostitución, ¿cierto? Es de la palabra porné. Y la Biblia, como ya hemos visto, habla del espíritu de fornicación. Sobre todo en Oseas 4:12, que quita el juicio, que quita la razón, que trae maldición, que altera el entendimiento, que nos lleva a la idolatría y finalmente a no querer convertirnos a Jehová. Y también trae consecuencias sobre la familia. Dice, sus hijos, o sea, sus nueras fornicarán. ¿Me entienden? Entonces trae maldición sobre la familia. ¿Qué otro vicio? La prostitución o otros vicios sexuales. Recurrir con prostitutas o con prostitutos. Generalmente pasa más en los hombres, ¿cierto? O cualquier otro vicio sexual que esté fuera de los parámetros de Dios. Yo sé que ya hemos hablado de esto, pero tenemos que entender nosotros de que el matrimonio no es para darle rienda suelta a nuestras perversiones sexuales. Ahora, hay que saber distinguir qué es una perversión sexual de qué es un deseo sexual genuino que yo quiero satisfacer con mi esposo o con mi esposa. Por ejemplo, bueno, voy a dar ¿cómo se llama? Ejemplo, estamos hablando entre gente, ¿cómo se llama? Adulta, ¿cierto? Si usted le quiere bailar a su esposo, o si usted se quiere disfrazar, el hombre se quiere disfrazar, o quieren hacer un tipo de juego, por ejemplo, es que yo soy el doctor, o que yo soy el policía, no sé, cosas así, estoy dando cierto ejemplo. Ese tipo de juegos no es malo, mientras los dos estén de acuerdo, ¿cierto? Es parte de algo que se puede dar dentro de, ¿cierto?, el matrimonio. ¿Cuál sería el problema? Que yo necesite esas cosas para poder activarme sexualmente. Pero en ciertas situaciones sí se puede dar, ¿cierto? Pero eso en sí mismo no es una perversión, ¿cierto? Creo que nosotros tenemos que ver de que las perversiones sexuales parten desde el punto de vista donde yo quiero someter a una persona en contra de su voluntad y cosas que van en contra de la naturaleza que Dios creó, el sexo. El sexo no es solamente para reproducirse y para tener hijos. El sexo es para que el hombre y la mujer se hagan uno. Y ese hacerse uno es que cada uno encuentre deleite en el otro. ¿Me entienden? Entonces, pero yo no me puedo enfocar solamente en que yo haya deleite, aunque sí, obviamente es eso, pero yo también en poder ser una fuente de deleite para el cónyuge. Y no solo esto es para la mujer, sino para el hombre, ¿cierto? Que también puede ser una fuente de deleite en mi esposa. Y no hablo de el acto sexual en sí, sino de ser una persona de deleite, porque miren, hermanos, así como a la mujer le pasa muchas veces que si el hombre fue brusco durante el día, si el hombre fue pesado durante el día, obviamente no le van a dar ganas de estar con él en, ¿cómo se llama?, en la intimidad. Así también al hombre muchas veces una mujer llena de quejas, una mujer llena de rencillas, una mujer que es fría, una mujer que es, no sé, muy, ¿cómo se llama?, ofensiva, que falta de respeto. Aunque el hombre tiene más ganas físicas, pero va a llegar un momento que esa conexión emocional que también el hombre busca, como no está, no le van a dar ganas de estar con una mujer que constantemente le hace daño emocional, ¿cierto? O quizás el acto sexual simplemente va a ser para satisfacer una necesidad física nomás y no va a causar el placer que debería sentir tanto la mujer o el hombre, porque aunque no lo crean, hermanas, el hombre también necesita deleitarse emocionalmente con su esposa. ¿Me entienden? Yo sé de que muchas veces en el pensamiento de la mujer es que el hombre solamente quiere ver el acto sexual y ya.
pero eso es lo que se ve externamente. Pero el hombre también busca una conexión emocional. Por eso que el hombre, incluso el mundano, se casa, ¿cierto?, con una mujer, porque en ella encuentra algo diferente a lo que puede encontrar con todas las otras mujeres. ¿Me entienden? Porque quiere establecerse, quiere encontrar una conexión que va más allá del acto sexual físico. Aunque externamente el hombre es más sexualizado o más fácil de sexualizarse. Pero no es solo eso lo que se busca, ¿ya? Bueno, este es un tema largo y no vamos ¿cómo se llama? A conversar sobre esto, pero ¿cómo se llama? Al punto que voy, de que todo desorden sexual o vicio sexual, que incluye la pornografía, la masturbación, ¿cierto? Y las formas de tener intimidad sexual que no son naturales y no son establecidas por Dios, que ya hemos, ¿cómo se llama?, hablado de esto, así que no lo voy a volver, ¿cierto?, a repetir, se pueden ver como ciertas perversiones. Por ejemplo, la sodomía, el bestialismo, el sadomasoquismo, el masoquismo, y otro tipo de perversiones también que yo creo que ustedes saben, ¿cierto? También son causa, pueden terminar siendo de causa de contaminación espiritual. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan quizás algo de esto. Proverbios 6, 32, 33. Dice: pues el adúltero es hombre sin cordura, destructor de sí mismo es el que tal hace. Llaga vergonzosa hallará y su infamia nunca será borrada. Nosotros vemos de que un vicio sexual también puede ser el adulterio, el estar con otras personas. Y eso obviamente va a traer destrucción a sí mismo al que tal hace, tanto el hombre como la mujer. Proverbios 7:10. Vamos a ver. Dice: la mujer sale a su encuentro, taimada de corazón, ataviada de ramera. ¿Ya? Prostitución. Versículo 22-23. Prontamente él va en pos de ella, como buey llevado al matadero, como ciervo que se enredó en el lazo. Está hablando de contaminación demoníaca. Como ave que se arroja contra la red, sin saber que en ello se le va la vida, hasta que la flecha traspasa su hígado. Romanos 1:24 también habla de que las mujeres cambiaron el uso natural por el contra naturaleza, y eso habla de lesbianismo, de sexo anal, ¿cierto? Y también el hombre cambiaron el uso natural de las mujeres y se arrojaron en su lascivia hombres con hombres. Está hablando del homosexualismo. Entonces, nosotros vemos de que todas esas perversiones sexuales traen contaminación demoníaca. ¿Ya? ¿Qué más? La glotonería también, porque es un vicio. Yo me hago esclavo de la comida. Por ejemplo, yo como para sentirme bien, como cuando estoy triste para salir de la tristeza. Eso es sumamente peligroso. Ahora, no es malo, por ejemplo, yo me siento triste y voy a comer algo con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos, ¿cierto? Porque el compartir una comida, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Obviamente voy a comer, ¿cierto? Pero ese compartir, ¿cierto?, en la comida es lo que me va a sacar de un estado de tristeza, de pena, ¿cierto? Me va, ¿cómo se llama?, a relajar, voy a poder reírme. Eso está bien, hermanos. Eso es parte de la vida, son cosas prácticas que uno sí tiene que hacer. Pero cuando yo recurro a la comida porque me siento triste y voy al refrigerador y empiezo a comer porque me siento triste, me siento mal y digo, voy a comer esto nomás, total, ya me da lo mismo lo que pase. Ese es un problema, es un vicio. Y puede ser causa de contaminación demoníaca. A todos nosotros nos da, ¿cierto?, el bajón. Uy, quiero comer esto y tengo hambre y ya. Nadie dice que no puede disfrutar de la comida, hermano. ¿Ya? Pero ojo que no se transforme en un vicio. Amén. Salmo 106, 14, 15. Salmo 106, 14, 15. Apetecieron con avidez en el desierto, en el yermo tentaron a Dios. Él les dio lo que pedían, pero les envió un cólico por su gula. Está hablando del hecho cuando el pueblo dice estamos aburridos del maná y cierto que queremos carne. Dios les envió aves que literalmente cayeron muertas para que ellos pudieran comer carne. Pero como lo habían hecho por rebelión, cuando se lanzaron a comer carne como animales, ¿cierto?
dijeron, ¡ay, carne, vamos a comer! Dios les envió un cólico por su gula. Porque la gula es desear algo, ¿cierto?, que no necesariamente necesito. O sea, tenían el maná, que era un regalo de Dios, que tenía todos los nutrientes, todas las cosas, sabiendo que era un proceso de estar en el desierto para llegar a la tierra prometida, donde hay... Entonces, la queja, cuando yo... Por eso que yo les hablaba de usar el tema de la comida no como un compartir, porque uno cuando come sí se siente mejor, pues, hermano. Por ejemplo, si yo estoy sin comer mucho tiempo y estoy, ¿cómo se llama?, fatigado y no tengo los nutrientes que necesito, obviamente que me voy a sentir más deprimido, me voy a sentir cansado, me va a costar dormir porque tengo una mala nutrición. Incluso algunos casos de depresiones leves pueden ser corregidos fácilmente con lo que como o a las horas que como, ¿cierto? Pero no es la causa de la depresión el tema de la comida, pero sí muchas veces ¿cómo se llama?, lo que como sí puede afectar mi temperamento, ¿ya? O sea, mis estados emocionales. Ahora, cuando yo me quejo en la comida, cuando yo lo ocupo como un vicio, igual que una droga, igual que el alcohol, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La mayoría de las personas que consumen droga o alcohol o otro vicio, incluso la prostitución y la pornografía, ¿cierto? Muchas veces para salir de ese es como una droga que me saca de esa sensación, como un éxtasis, ¿cierto?, que me saca de eso que estoy viviendo. ¿Me entienden? Y a veces la comida también pasa a ser una especie de droga. Creo que nosotros sabemos de que el azúcar es considerado más adictivo. Hay estudios que dicen más adictivo, tan adictivo como la cocaína. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Nadie dice que no coma, nadie dice que no comparta, que no coma algo para deleitarse, nadie dice que no coma azúcar, ¿cierto? Pero no nos podemos hacer esclavos de aquellas cosas. Si esas cosas me están afectando la salud y yo las sigo haciendo sin tomar ninguna medida al respecto, es porque soy esclavo de aquello. Y eso sí causa contaminación demoníaca. ¿Me entienden? Porque si yo estoy consumiendo algo, sea lo que sea, que está afectando mi salud física, mental, emocional, espiritual, y lo sigo haciendo, es porque me hice esclavo de aquello. ¿Me entienden? Porque miren, en las escrituras hay un principio bien importante. Dice, nadie jamás se hizo daño a su propio cuerpo. Lo que Pablo dice en esa frase, aunque está hablando, está comparando eso sobre, ¿cómo se llama?, otro tema, pero ese principio me muestra de que una persona en su cabal juicio jamás va a hacer algo que le dañe a sí mismo. Es un instinto, ¿me entienden? ¿Cierto? Si yo, no sé, si yo paso por el patio descalzo y hay vidrios, y me entierro los vidrios, mi reflejo me va a hacer levantar los pies y retroceder por el dolor que me causó, ¿cierto? Entonces, y después yo digo ya, me voy a colocar zapatos, me voy a curar el pie, ¿cierto? Porque busco instintivamente mi supervivencia. Ese es un instinto humano, de buscar sobrevivir, buscar la salud, buscar la sobrevivencia, ¿me entienden? Eso es algo con lo cual fuimos creados. Entonces, cuando hay una alteración de aquello y yo hago algo que sé que me está dañando, evidentemente me está dañando, estoy viviendo las consecuencias y lo sigo haciendo y no hago nada al respecto, es porque algo anda mal. Ya sea con la comida, ya sea con los medicamentos, ya sea con el ejercicio, que también puede ser un vicio, ya sea con lo que sea, ¿cierto? Me está haciendo mal, física, emocional, espiritualmente, y yo lo sigo haciendo porque hay un problema. Me hice esclavo de aquello. Y obviamente estoy al borde o ya estoy en un grado de contaminación demoníaca, mayor o menor, pero probablemente ya lo estoy. Y necesito liberación. ¿Entienden, amados? Ya. Nos quedan unos minutitos. Vamos a tratar de avanzar este otro punto para la próxima semana ver las religiones falsas. Y ya con las religiones falsas terminamos. El medio ambiente. El medio ambiente en que nos desenvolvemos también nos puede traer causa de contaminación espiritual. Vamos a ver 2 de Pedro 2:20. 2 de Pedro 2:20. Dice, porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo
por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesús el Mesías, y enredándome otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a serles peor que el primero. ¿A qué se parece esta declaración? No se parece a lo que dice el Señor Jesucristo cuando habla qué es lo que pasa cuando un espíritu inmundo sale de alguien. Dice, va por lugares desiertos, ¿cierto? Buscando dónde hacer morada, y como no encuentra, ¿cierto? Vuelve a la persona donde estaba y se encuentra con la casa ordenada, limpia pero vacía, y trae otros 7 espíritus peores que él. El principio es el mismo de acá, que si nosotros en el medio ambiente nos volvemos a contaminar, ¿cierto? Nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero. Y eso es verdad, hermanos. Amén. Tenemos que entender de que eso es una realidad, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que han estado en Cristo y se vuelven atrás, vuelven al mundo de una manera deliberada, ¿cierto? Y dejan a Dios, ¿cierto? Hay algunos teólogos que dicen de que nunca conocieron a Cristo de verdad, porque si alguien no lo conociera jamás se apartaría, pero si alguien se vuelve a contaminar con el ambiente del mundo y vuelve a amar el mundo, su postrer estado va a ser peor que el primero. Es más fácil, hermanos, que se convierta una persona, un violador, un asesino, que nunca ha conocido a Cristo, ¿cierto? Una persona que está en la droga, que está en el vicio, es más fácil que se convierta una persona así, que una persona que estuvo en los caminos del Señor y se rebeló y amó al mundo y se fue al mundo. Es muy difícil que una persona se vuelva otra vez. Y cuando se vuelven, desgraciadamente, las conversiones nunca son completas. O en su mayoría. ¿Me entienden? Porque mi postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces tengo que entender que mi restauración va a ser más exhaustiva que incluso mi primera conversión. Para todos hay redención, hermanos, obviamente. Donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio, etcétera, etcétera. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Tenemos la parábola de, cierto, el hijo pródigo, pero tenemos que saber de que la restauración y el grado de contaminación demoníaca, la Biblia nos dice que es mayor. Amén. Entonces, en el ambiente que nos rodea, nosotros estamos en el mundo. Jesús dijo, ustedes están en el mundo aunque no son del mundo. El ambiente que nos rodea del mundo, nosotros nos encontramos en 1 Corintios 2:12, que habla del espíritu del mundo. Y ojo de que dice de que no nos ha dado Dios espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Amén. O el espíritu de, ¿cómo se llama? Adopción. Entonces nosotros vemos de que el espíritu del mundo, en ciertas ocasiones yo estoy convencido de que intenta reemplazar las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. O imitarlas, no reemplazarlas, sino imitarlas. Primera de Juan 2:15 al 17, un texto que todos conocen, dice, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la vida, la concupiscencia de los ojos, etcétera, etcétera, no es del Padre. Amén. Es del mundo. Y nosotros nos encontramos de que Jesús habla del príncipe de este mundo en Juan 14:30. Dice, viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada en mí. En esa misma carta de primera de Juan 5, nos encontramos con que dice de que todo el mundo está puesto bajo el maligno. La Biblia también habla en Efesios de que hay un príncipe de la potestad del aire. Entonces, si nosotros nos contaminamos con el mundo, vamos a tener contaminación demoníaca. Amén. Santiago 4:7 dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Segunda de Corintios 4:3 habla del Dios de este siglo o de esta era. Ahora, nosotros tenemos que entender de que la amistad con el mundo, y esto es importante que lo entendamos, que no es solamente, por ejemplo, irme a la discoteca, o quizás es una palabra muy antigua la que discoteca, quizás hay jóvenes que no saben qué es, o sí, no tengo idea si todavía se llama así. Pero no es que yo vaya, no es amar al mundo solamente que yo vaya a bailar, que vaya a algún antro o algún pub, ¿cierto? O no sé, pues que vaya a tomar y que me emborrache, o que vaya, sino que
nosotros tenemos que ver de que el mundo es en cierta manera, es una manera de vivir, una manera de pensar, una doctrina, una política, una forma de ser. Principalmente una forma de pensar. Cuando nosotros nos vemos o nos encontramos con algunas descripciones de esto, por ejemplo en Efesios 2, que es un pasaje que yo siempre uso, nos encontramos con lo siguiente. Efesios 2, 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa los hijos de desobediencia. Estamos hablando del curso de este mundo. Entre ellos también vivimos todos nosotros en el tiempo los deseos de la carne, y eso es el mundo. Los deseos de la carne, la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Hacer la voluntad de la carne y hacer la voluntad de los pensamientos. Y obviamente los deseos de la carne. Entonces, es un sistema de pensar según los deseos de la carne, según mis pensamientos propios. Entonces es la autosuficiencia, la rebelión en contra de autoridad establecida, principalmente la de Dios. Es una forma de pensar mundana. Entonces, cuando nosotros caemos en eso, aunque no vayamos a fiestas, no vayamos a antros, pero nuestra forma de criar a los hijos se basa en el pensamiento del mundo, en cómo el mundo quiere formar a los hijos, en cómo llevar el liderazgo, cómo llevar el matrimonio, cómo ser mujer, cómo ser hombre, etcétera, etcétera, nos encontramos con que también estamos siendo contaminados con el mundo, con el Dios de este siglo. Estamos siendo amigos del mundo y enemigos de Dios automáticamente. Y podemos caer en un grado de contaminación demoníaca con el espíritu de este mundo. Amén. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O algún comentario que quiera hacer? No, de parte mía no lo dijo. Ya, ahora, el ambiente también se refiere muchas veces, por ejemplo, a que si yo frecuento un ambiente donde hay contaminación demoníaca, por ejemplo, que creo que esto lo vimos en el tema de la hechicería y la brujería, pero si yo voy a acompañar a alguien a ver una bruja, porque no hay brujos blancos ni negros, el brujo blanco, independientemente que crea o que intente vender que hace el bien, es un adivino, es un hechicero y es demoníaco. Ahí no hay nada de santo ni nada de divino, incluso aunque ocupe el nombre de Jesús, ¿cierto? Si yo voy con alguien y solamente lo acompaño y me quedo ahí, me voy a contaminar, hermano, porque lo acompañé. No es que si usted pasa por fuera de un lugar donde se hace brujería se va a contaminar, sino si usted fue y acompañó a alguien sabiendo que iba a eso, usted abrió una puerta y se contaminó. Si alguien me dice a mí como cristiano, oye, voy a ir a ver a una bruja, no, yo no voy contigo. ¿Por qué? Porque eso es condenado por Dios. Y de esas cosas Dios me rescató en Cristo Jesús. Y yo no voy a... No, pero si yo voy a consultar, no, porque yo no estoy de acuerdo con eso y estaba haciendo un mal. Mira, hermano, yo tuve que dar una ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Universidad. Tuve que dar un trabajo, una disertación sobre tratamientos alternativos a la medicina kinesiológica, ¿cierto? ¿Cuáles eran los tratamientos alternativos que se usaban? Y el que me tocó fue las piedras calientes, ¿cierto? Entonces yo estuve a punto de ir a hablar con el profesor y decirle, mire profesor, yo no estoy dispuesto a participar en esto, soy cristiano, póngame la nota que usted considere, pero yo no voy a exponer sobre esto como un tratamiento porque iba, ¿cierto?, a conversar con él. Sin embargo, ¿cierto?, estuve orando y dije, Señor, esto va a ser una oportunidad para que yo dé luz. Y hice ese trabajo con 2 compañeros. Entonces, se expuso cómo funcionaba, cómo se usaba, para qué se usaba, cuál era la raíz que venía de
Taiwán, parece, bueno, ¿cómo se llama? No me acuerdo, o de China, ¿cierto? Y para qué son sus inicios. Y cuando yo estaba exponiendo, le dije, ya, ahora, como prácticamente casi todos ustedes saben, porque casi todos mis compañeros sabían que yo era, ¿cómo se llama? Cristiano, yo soy cristiano. Y les tengo que decir de que realmente esta práctica, por los orígenes que, ¿cómo se llama? Hemos visto, trae un grado de contaminación espiritual bastante grande y complejo. Yo fui libre de esto, y el único que nos puede libertar de este grado de contaminación es Jesucristo, en el Dios que yo creo. Y este tipo de prácticas, ¿cierto? Independientemente de los beneficios que no están comprobados científicamente o hay algunos indicios científicos, ¿cierto? Pero sí trae un grado de contaminación demoníaca o sea, un grado de contaminación espiritual, porque esto se usa como un rito para aquello, o se usaba como un rito para aquello. Así que el consejo que le puedo dar como cristiano es que no lo haga porque se va a contaminar espiritualmente. Así de simple. ¿Cuánto me demoré? No sé, 1 minuto, 2 minutos. Y el profesor, porque hubo alguna burla de un compañero que después terminó siendo, después ese compañero que era el que más se burlaba, ¿cierto? Terminé ministrando, ¿cómo se llama? A su mamá en su lecho, ¿cómo se llama? De muerte, porque ¿cómo se llama? Su mamá era cristiana. Eh, y el profesor, ¿cómo se llama? Después que dijo todos los, ¿cómo se llama? Alcances de la presentación, dijo, hay algo muy importante que yo nunca había considerado, dijo, que en realidad esto puede traer contaminación para nuestro espíritu o para nuestra alma. Entonces, independientemente que uno puede usar esa situación para dar luz, pero no hacerse parte de aquello. ¿Me entienden? Pero sí nosotros tenemos que saber de que nosotros somos luz y sal, y muchas veces ser luz y sal nos lleva a perder amistades o que la gente nos aborrezca. No es que nosotros busquemos eso. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dijo, yo no he venido a traer paz, sino disensión, sino espada. ¿Me entienden? Y eso muchas veces ha sido malinterpretado como que uno tiene que confrontar y decirle a la gente que es pecadora. Y, ¿cómo se llama? No es eso, sino que nuestra moral, nuestra fidelidad a Dios va a causar en algún instante algún tipo de quiebre y nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer aquello. No es que yo lo busque, pero Jesús no transó en los principios y en la moral divina. Independientemente que perdiera a quien perdiera. Ni aun con su madre y sus hermanos. Cuando dice, Señor Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Cierto? Pensando que Jesús iba a ir corriendo o que los iba a hacer pasar con pompa. Y él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino todos los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Me entienden? Entonces, que no quiere decir que le fuese a faltar, ¿cierto?, el respeto a su madre, ni mucho menos. Pero nosotros tenemos que entender de que no podemos ser partícipes. Entonces, si usted va a un lugar donde se hace hechicería, brujería, acompañando a alguien para ir a aquello, usted se está haciendo partícipe, usted está abriendo contaminación demoníaca y peor aún está pecando porque está mostrando una vana imagen de Jesús. ¿Me entienden? Entonces, así en muchas cosas, muchas veces nosotros transamos y no podemos transar. Ahora, desde el punto de vista natural, que puede causar una contaminación demoníaca, si usted vive en una casa donde hay peleas, rencillas, tristeza, pena, amargura, obviamente ese ambiente se le va a contaminar desde el punto de vista natural, porque miren hermanos, si yo estoy en un lugar donde están todos enojados, voy a terminar amargado, triste, sin alegría. ¿Me entienden? Y si yo soy criado, y eso, ojo, porque si nosotros criamos a nuestros hijos en este ambiente, los vamos a contaminar, ¿me entienden? Entonces después nosotros queremos ver que nuestros hijos sean felices y no lo son, porque los criamos en un ambiente de rencilla, de amargura, de tristeza, ¿cierto? Donde los momentos felices o eran muy superficiales o eran contados con los dedos. Y ahora, hay circunstancias que nos ganan, pero nosotros tenemos que entender de que podemos causarle un daño a nuestros hijos si nosotros no mantenemos un ambiente. ¿Me entienden? Que no es que sea todo color de rosas, pero hay mucha gente que ha sido criada, por ejemplo, en un ambiente de amargura, de depresión. Y para ellos es una normalidad. Entonces, cuando llegan al matrimonio y
y ¿cómo se llama? Se casan, ¿cierto?, con una persona que no es así, sino que es más alegre, ¿cierto?, más contenta o que no está siempre en tristeza. Entonces chocan, porque esto que me está pasando no es normal. Y generalmente esa persona que viene contaminada con esa amargura amarga a la otra persona. Nosotros vemos en las escrituras que dice de que la amargura es altamente contaminante. Y pasa, mucha gente que llega con alegría, llega con otro corazón, se junta con una persona, ya sea en una amistad, en un matrimonio, en lo que sea, con una persona que viene acostumbrada a una amargura. Estoy dejando de lado la contaminación demoníaca que ciertamente la hay en la amargura, ¿cierto? Solamente estoy analizando el punto de vista espiritual, o sea, el punto de vista natural. Y generalmente esa persona termina amargando a la otra. Hoy día mi hijo me hizo una ¿cómo se llama? Pregunta. Me dijo, ¿qué pasa cuando se junta lo frío con lo caliente? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo le dije, cuando juntan lo frío y lo caliente, lo que tiene alta temperatura o que está caliente baja su temperatura y lo que está frío sube su temperatura hasta que los dos llegan a la misma temperatura. Y generalmente pasa eso. ¿Me entienden? Hay una transferencia desde el punto de vista natural y obviamente desde el punto de vista demoníaco. Acuérdense que la amargura, la Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo, es altamente contaminante. ¿Me entienden? Altamente contaminante. Y eso lo dice la Biblia. ¿Amén, amados? Entonces, eso. Vamos a orar para terminar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Queremos, Señor, pedirte que nos liberes, Señor, de los vicios, en el nombre de Jesús. Renunciamos al alcohol, a los vicios que tienen que ver con el alcohol, la cerveza, el vino, el whisky, o sustancias o drogas ilícitas, ilegales, como la cocaína, la marihuana, el cigarro también, Señor, o otros medicamentos con prescripción médica que alteran nuestra conciencia para llevar el insomnio, para llevar la depresión, etcétera, etcétera. Queremos pedirte perdón y queremos renunciar en el nombre de Jesús y que nos liberte de toda contaminación demoníaca si es que la hubo. También a los juegos de azar, cualquiera que sea, Señor. Queremos renunciar al amor al dinero, al buscar el dinero fácil. También renunciamos a la pornografía, ya sea por revistas, videos, audios. En el nombre de Jesús queremos pedirte perdón por la prostitución, por el adulterio, por las perversiones sexuales, por vicios sexuales, por la masturbación, por el adulterio, por perversiones sexuales incluso dentro del matrimonio. Queremos pedirte perdón también por la glotonería, Señor. Danos conciencia, Señor, en el nombre de Jesús. Renunciamos a ser esclavos de la comida en el nombre de Jesucristo. Que nuestras emociones sean gobernadas no por comer desmedidamente, sino por el autocontrol, por la fe realmente puesta en ti, Señor. Queremos también, Señor, pedirte perdón por hacernos muchas veces amigos del mundo. No solamente en cosas que son evidentemente del mundo, sino principalmente en el tipo de pensamiento, el pensamiento progresista y cualquier otro corriente del mundo, principalmente que se mueve en esta era que nos tocó vivir, Señor. Porque, como tu palabra dice, no hay nada de Dios en el mundo. No hay nada del Padre en el mundo. Ayúdanos, Señor. Queremos renunciar a este tipo de pensamiento, a este tipo de forma de ser, en el nombre de Jesús. Libéranos del Dios de este siglo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermano. Usted, hermanas, sigan renunciando a las cosas que Dios les ha dado conciencia. Renuncie, rechace, reprenda, busque ministración si es necesario y siga con esto pidiendo perdón y que Dios les siga revelando. Amén, amados. Amadas, Dios las bendiga.